Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de matemática. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 3 y vamos a empezar a ver lo que es métodos analíticos. Básicamente en esta clase lo que vamos a hacer es resolver sistema de ecuaciones, lo mismo que hicimos en la clase pasada, pero en lugar de interpretar cada una de las ecuaciones como una recta y graficarlas, vamos a resolverla mediante métodos puramente analíticos, o sea, métodos algebraicos, no vamos a utilizar ningún método gráfico. Recordemos que cuando nosotros resolvíamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, teníamos tres posibles casos. Sin embargo, habían dos grandes grupos, que el sistema tuviera solución o que no tuviera solución. Si tenía solución se podían presentar dos casos. Cuando las rectas se cortaban en un solo punto eran secantes y solamente cortaban en un solo punto, el sistema se decía que era compatible determinado. Si las rectas se cortaban en todos los puntos, o sea eran rectas paralelas y coincidentes, el sistema era compatible indeterminado, tenía infinitas soluciones. Mientras que si las rectas eran paralelas y no se cortaban en ningún punto, el sistema era incompatible. Estos mismos tres ejemplos que acabo de dar de sistema compatible determinado, sistema compatible indeterminado y sistema incompatible también se presentan en los métodos analíticos, solamente que en este caso no se grafican las rectas, solamente se resuelven mediante métodos algebraicos. Bien, vamos entonces a comenzar con el primero de los métodos analíticos, que es el método por sustitución. Nosotros vamos a ver en este curso cuatro métodos diferentes para resolver un sistema de ecuaciones: el método por sustitución, el método por igualación, el método por determinante y el método por suma y resta. Bien, empecemos con el método por sustitución. Supongamos que tenemos el siguiente sistema de ecuación: 2x menos y igual a 10, 4x más 3y igual a 20. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en despejar una de las incógnitas de alguna de las ecuaciones y sustituir la expresión obtenida en la otra ecuación. Lo resumimos en los siguientes pasos. En primer lugar, se despeja una de las incógnitas en una de las ecuaciones del sistema. Generalmente, ¿cuál de las ecuaciones voy a elegir para despejar una de las incógnitas? Acá las incógnitas que puedo despejar puede ser x o y, eso es indistinto, chicos. Pero, ¿qué ecuación voy a utilizar? ¿La de arriba, la de abajo? Me da lo mismo. En realidad, la que se acostumbra a utilizar es aquella ecuación en donde sea más fácil despejar mi incógnita. En este caso, el libro lo que hace es utilizar la primera ecuación y despejar de la primera ecuación la incógnita y, porque es la más fácil de estas dos. ¿Por qué es la más fácil? Y en primer lugar porque acá el coeficiente que está multiplicando ahí vale menos 1. Generalmente cuando nosotros tenemos una incógnita en donde el coeficiente vale 1 o menos 1 es mucho más fácil de despejar que cuando el coeficiente es distinto de dicho valor, como por ejemplo acá. Porque después de este 2 tiene que pasar al otro lado dividiendo. En cambio acá, mediante simples pasos de suma y resta, yo ya despejo mi variable y. Mira, si yo paso la y que está restando al otro lado, pasaría sumando y me quedaría 10 más y de este lado. Entonces me quedaría, cuando pase la y al otro lado, 2x igual a 10 más y. Luego el 10, como yo quiero despejar la y, el 10 pasaría restando, me quedaría 2x menos 10, que es justamente lo que ha hecho acá el libro. Ha despejado de la primera ecuación la incógnita y. Entonces el primer paso en el método por sustitución es escoger una ecuación, y una vez que hemos escogido la ecuación, despejar de dicha ecuación alguna de las incógnitas, o la variable x o la variable y. Bien, en el segundo paso se sustituye dicha incógnita en la otra ecuación, en la ecuación que no hemos utilizado para despejar, a eso se refiere el libro, por la expresión obtenida. Entonces, ¿qué ecuación no utilizamos? La de abajo, 4x más 3y igual a 20. Ahora voy a utilizar justamente esta ecuación que no he utilizado para despejar mi incógnita. La escribo, solamente que ahora donde aparece la y, la voy a reemplazar por todo este valor que está acá. Por lo que me va a quedar 4 por x más 3, abro paréntesis, ya no coloco la letra y, sino que coloco 2x menos 10 igual a 20. ¿Qué se hace? Se resuelve la ecuación de primer grado obtenida. Acá, como si ustedes se fijarán,
tienen solamente una variable, la variable x. En este caso, para despejarlo es bastante sencillo. Lo que hago acá es distributiva, me va a quedar 3 por 2, 6x, y 3 por menos 10, menos 30. El 4x lo junto con la 6x, me va a quedar 10x, que es este valor que tienen ustedes acá. Y el menos 30 que me quedó acá, al hacer la distributiva del 3, lo paso al otro lado sumando, me queda 20 más 30, 50. 10x igual a 50 me va a quedar. El 10 pasa dividiendo, me queda 50 dividido 10. Entonces me quedaría x igual a 5. Acá, chicos, si se perdieron en la explicación que di de los pasos para ir despejando x, yo les recomiendo que vayan valiéndose de un papel, de un lápiz y un papel, y vayan realizando ustedes esos pasos que yo estoy describiendo de forma oral. Así no se pierden. Porque como en el libro aparece, no está ninguno de los pasos intermedios, solamente le da la solución final. Bien, en el cuarto paso, el valor de la incógnita hallada, en este caso hemos obtenido una de las incógnitas, el valor de x, que vale 5. Entonces, el valor de la incógnita hallada se reemplaza en la expresión obtenida en el primer paso. En el primer paso, que habíamos despejado la variable y, ahora como sabemos cuánto vale x, sustituimos x por 5 y de ahí obtenemos el valor de y. Entonces me va a quedar y es igual a 2 por 5 menos 10. 2 por 5 es 10, menos 10 es 0, por lo tanto y vale 0. En consecuencia, el conjunto de solución del sistema es, abro llaves, luego paréntesis, coloco primero la solución para la variable x, que es 5, y luego el valor para la variable y, que es 0, y cierro paréntesis. Este sistema, ¿cómo es? De los tres que habíamos visto en la clase pasada, es un sistema compatible determinado, porque las rectas, si bien yo no las he graficado, se intersectan en un solo punto. ¿Cuál es ese punto? El punto 5 en x y 0 en y. Este mismo valor ustedes lo podrían haber obtenido al despejar la variable y de la primera y de la segunda ecuación y graficar las dos rectas. Le hubiera dado que las dos rectas se hubieran intersectado en x en 5 y en y en 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el método gráfico no es muy bueno usarlo porque a veces la intersección no ocurre en números enteros como 5 y 0. Pueden ocurrir en números fraccionarios como 1,33 o 0,27 y es mucho más difícil leer un número fraccionario de un gráfico que un número entero. Es por eso que los métodos analíticos proporcionan una mayor exactitud a la hora de resolver sistemas de ecuaciones. Y generalmente es lo que le van a evaluar en las pruebas, porque los métodos gráficos se reservan solamente a casos en donde la solución está formada por números enteros y es muy sencilla leerla de un gráfico. Bien, método por igualación. En el método por igualación vamos ahora a resolver el siguiente sistema. 2x menos 3y igual a 1 y 3x menos 2y igual a 2. Para el desarrollo de este método se deben seguir los siguientes pasos. En primer lugar se despeja la misma incógnita, o sea, si yo elegí la incógnita x, tengo que despejar la misma incógnita en cada ecuación. Despejo x acá y x acá, que es justamente lo que hace el libro, despeja x de la primera y de la segunda. Veamos, si yo quisiera despejar x de la primera ecuación, el menos 3y pasaría al otro lado sumando y me quedaría 1 más 3y. Y el 2 que está multiplicando a la x pasaría dividiendo, así que me quedaría 3 dividido 2y más 1 dividido 3, que es más 1 dividido 2, perdón, que es justamente la expresión que tenemos acá. De la misma forma ocurriría acá, si yo quiero despejar el 3, pasaría el menos 2y sumando y me quedaría 2 más 2y, y luego el 3 pasaría dividiendo y me quedaría 2 tercios de y más 2 tercios, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, en el método de igualación lo que se hace es despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones. A diferencia del método de sustitución, en donde yo solamente usaba una ecuación y despejaba una de las incógnitas. Acá tengo que despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones. Ya eso en el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Se igualan las expresiones obtenidas. Entonces igualamos la parte en donde no aparece la variable despejada, que sería esta, con la parte en donde tampoco aparece la variable despejada en la otra ecuación, y me quedaría 3 medios de y más 1 medio igual a 2 tercios de y más 2 tercios. Se resuelve la ecuación con una única incógnita. ¿Cuál incógnita me quedó acá? La incógnita y, entonces ya es fácil despejar esto.
obteniendo el valor de una de las incógnitas. Acá, ¿cómo harían para despejar esta ecuación? Como les digo, el libro no plantea los pasos intermedios, pero esto vayan haciéndolo ustedes, así van practicando despeje de ecuaciones. Lo primero que tienen que hacer para despejar una ecuación, una incógnita de una ecuación, es llevar todas las incógnitas a un mismo miembro. En este caso, 2/3 de y lo deberían llevar al miembro izquierdo o 3/2 de y al miembro derecho. Así le quedan todas las y en un solo miembro. Si llevo todas las y al miembro izquierdo me quedaría 3/2 de y menos 2/3 de y el 1/2 que está sumando acá pasaría al otro lado restando y me quedaría 2/3 menos 1/2. Ahora, 3/2 de y menos 2/3 de y, cuando hago mínimo común múltiplo y junto esas dos fracciones me queda 5/6 de y. Y 2/3 menos 1/2, cuando también hago mínimo común múltiplo me queda 1/6. Entonces me quedaría así la expresión. Para despejar y, el 6 que está dividiendo pasaría multiplicando, me quedaría 1/6 por 6, se cancelan los 6, me quedaría un 1 nomás acá, y el 5 que está multiplicando la y pasa dividiendo y me quedaría que y vale 1/5. Como vemos, acá ya hemos obtenido el valor de una de las incógnitas. Se reemplaza, en el cuarto paso, se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones obtenidas en el primer paso, en cualquiera de las ecuaciones, ya sea en esta o en esta, el valor de la incógnita determinado previamente, para obtener el valor de la segunda incógnita. Acá lo que hace el libro es utilizar la primera ecuación. Entonces utiliza la primera ecuación y de donde aparece y, en lugar de colocar y, ahora lo reemplaza por 1/5. Entonces le va a quedar que x es igual a 3/2 por 1/5 más 1/2. Como se fijan, donde aparecía la y, ahora lo reemplazo por 1/5. Esto le va a quedar 3 por 1, 3, 2 por 5, 10, 3 décimos más 1/2. 3 décimos más 1/2, cuando hagan mínimo común múltiplo para juntar estas fracciones y sumen, le va a quedar 4/5. Luego el conjunto solución del sistema va a ser igual, abro llaves, luego abro paréntesis, coloco la solución que obtuve para x, 4/5, y la solución que obtuve para y, que es 1/5. El quinto paso, que también estaba en el método por sustitución, todos tienen quinto paso, yo me lo salteé, pero ahora lo vamos a ver. Se verifica si la solución obtenida satisface cada una de las ecuaciones. ¿Cómo hacíamos eso? Como hicimos en el video anterior, lo que hacemos para ver si esta solución realmente es correcta, reemplazamos la variable x, donde aparece en la primera ecuación, por 4/5 y la variable y por 1/5. Y resolvemos esta parte que está acá. Y vemos que cuando la resolvamos nos dé 1. Si no nos da 1, quiere decir que esta solución, así como hemos planteado, está mal, es incorrecta. Y lo mismo hacemos para la segunda ecuación, la sustituimos la x por 4/5 y la y por 1/5. Y resolvemos esta parte de la ecuación, el miembro izquierdo, y verificamos que nos dé 2. Si no nos da 2, quiere decir que esta solución es incorrecta. Bien, esa sería la forma para verificar que nuestra solución satisface a cada una de las ecuaciones. Bien, este sistema, como es de los tres sistemas que vimos anteriormente, compatible determinado, porque si yo hubiese de vuelta graficado esta recta y esta recta, despejando y de la primera y de la segunda ecuación, hubiésemos obtenido que se crucen en un solo punto, que es en x igual a 4/5 y en y igual a 1/5. Acá, por ejemplo, vieron que nos da fraccionario tanto para x como para y el número. En esta ocasión, lo que mejor podemos hacer es resolverlo por métodos analíticos, porque por métodos gráficos es muy complicado determinar que justo pasa por 4/5 y por 1/5 el punto de intersección. Bien, pasemos al otro método. Método por suma o resta. Bien, tenemos, dado el siguiente sistema, x más 6y igual a menos 1, y en la segunda ecuación 2x más 2y igual a menos 7. Este método consiste en multiplicar cada ecuación del sistema por un número no nulo. No nulo quiere decir por un número que no sea igual a 0. De modo que los coeficientes de una de las incógnitas sean iguales en valor absoluto. Cuando dice acá en valor absoluto, el libro se refiere a que lo que le importa es que el valor numérico sea el mismo, sin importar su signo, en las dos ecuaciones. Bien, esto se lo traduzco en unas palabras más sencillas. ¿Qué quiere decir el primer paso acá, el libro? Quiere decir que yo tengo que tratar de que los coeficientes de alguna de mis variables sean iguales tanto en la primera como en la segunda ecuación.
¿Y qué son los coeficientes? Los coeficientes, si ustedes recuerdan de polinomio, eran los números que multiplicaban a mi letra, a mi variable. En este caso la x, ¿qué coeficiente tiene? 2. Y arriba, ¿qué coeficiente tiene? 1. ¿Coinciden los coeficientes de la misma variable? Porque acá está x y x, no, porque acá vale 1 y acá vale 2. Acá, ¿cuánto vale el coeficiente de mi variable y? 6. ¿Y acá cuánto vale? 2. ¿Coinciden? No, no coinciden. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en este método? Yo tengo que buscar que los coeficientes de al menos de alguna de las dos variables coincidan. Si acá x tiene como coeficiente 2, yo tendría que buscar que acá también valga 2. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Utilizando multiplicaciones. ¿Por qué debería multiplicar toda esta expresión para que tenga de coeficiente 2x? Y por 2. Si yo multiplico esto por 2, entonces obtendría el mismo coeficiente tanto en la variable x de arriba como de abajo. Ojo, cuando multiplique esto por 2, se tiene que multiplicar tanto el primer miembro como el segundo miembro. Eso es para que no se altere la igualdad, para que se siga conservando este signo de igualdad. Entonces, cuando multiplico esto por 2, me va a quedar 2x, 2 por 6, 12y. Recuerden que se multiplica todo por 2, no puedo multiplicar solamente la x. Si bien yo quiero que solamente la x tuviera el 2, al multiplicar por 2 se multiplica todo. Entonces me quedaría 2x más 12y igual a menos 1 por 2, que es menos 2. Y de esa manera hemos obtenido el mismo coeficiente en la variable que yo quiero, que es la x. Lo mismo podría hacer con la variable y, pero yo elegí la x en primer lugar. En el segundo paso dice, luego se restan o suman las ecuaciones obtenidas para eliminar esa incógnita y poder despejar la otra. Una vez que yo he multiplicado esta ecuación por 2 y me quedó 2x más 12y igual a menos 2, lo que hago es restar la primera ecuación de la segunda, así se elimina una de las variables. ¿Cuál es la que se va a eliminar? Y la que tenga el mismo coeficiente. Se va a sumar o restar dependiendo de cómo sean los signos de la variable. Si tengo el mismo signo 2 y 2 positivo, se restarían, ya que 2x menos 2 me va a dar 0 acá. Si tuvieran diferentes signos los coeficientes, por ejemplo 2x y menos 2x, sumaría para que se cancelen las x, no restaría. Porque si acá yo tuviera 2x y acá menos 2x, cuando resto me va a quedar por la regla de los signos menos por menos más. Y en lugar de anularse me va a quedar 4x cuando haga la resta. Entonces recuerden eso, si tenemos el mismo signo en la variable que yo quiero eliminar, entonces se restan las ecuaciones. Si tengo diferentes signos, se suman. Dice, para resolver seguimos los siguientes pasos. Ahora lo van a entender mucho mejor, chicos, porque en la diapositiva siguiente están los pasos que yo les dije acá. Si queremos eliminar primero la variable x, vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los coeficientes de x en ambas ecuaciones. Claro, acá el libro lo que hace es buscar el mínimo común múltiplo entre 2 y 1, y cuando lo obtiene, que vale 2, el mínimo común múltiplo entre 1 y 2, que son los coeficientes de la variable que quiero eliminar, multiplica esa variable, la primera ecuación, por 2. Pero ni siquiera hace falta eso, porque no hace falta sacar mínimo común múltiplo, porque generalmente las ecuaciones que le van a dar van a ser bastante sencillas, por así decirlo. Solamente con pensar que acá debería multiplicar por 2 para que tenga el mismo coeficiente, ya basta. No hace falta sacar mínimo común múltiplo en algo tan sencillo como esto. Multiplicamos la primera ecuación por 2 y mantenemos la segunda ecuación tal cual su forma original. Esta no se altera. Solamente alteramos esta para que, como habíamos dicho anteriormente, los coeficientes de la misma variable, de la variable x, coincidan. Luego vamos a hacer lo mismo con y para obtener la otra incógnita. Bien, entonces multiplicamos la primera ecuación por 2 y mantenemos la segunda ecuación tal cual su forma original. Igualamos los coeficientes de la incógnita x obteniendo el siguiente sistema equivalente. Entonces, en la primera ecuación me va a quedar 2x más 12y menos 2, que era lo que yo le había dicho. Multiplicábamos todo esto por 2. Me va a quedar 2 por x, 2x, 2 por 6y, 12y, y menos 1 por 2, menos 2. ¿Qué es esto justamente que está acá? Restamos las ecuaciones. ¿Por qué las restamos? Porque, ¿cómo son el signo de los coeficientes de la variable x? Iguales, positivo, positivo, entonces se resta. Si hubiese sido diferente, recuerden que se suma. Vamos a restarlo, entonces me va a quedar 2x menos 2x, 0x, no se coloca nada directamente. 12y menos 2y, 10y, y menos 2 menos menos 7, recuerden que por la regla de los signos, menos con menos me queda más 7. Menos 2 más 7, 5. El 10, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, y me va a quedar, despejando el valor de la incógnita y, 5 dividido 10, 1 medio. Ahora yo sé que y vale 1 medio.
Ahora vamos a eliminar la variable y. Yo en lugar de explicar esto que está acá, porque lo hace de vuelta con el mínimo común múltiplo, no es necesario hacerlo con el mínimo común múltiplo, porque si ustedes se fijan, acá yo tengo 6i. Recuerden que ahora queremos eliminar la variable i. ¿Por qué debería multiplicar este 2 para obtener el mismo valor que tengo acá arriba? Por 3, porque 3 por 2 es 6. Si no, saquen el mínimo común múltiplo entre 6 y 2 y le va a dar 3. Entonces, por 3 deberían multiplicar la ecuación de abajo. Si multiplicamos por 3, la ecuación de abajo no quedaría. 3 por 2x me quedaría 6x. Y 3 por 2i me quedaría 6i y menos 7 por 3 menos 21, que es justamente la ecuación que tienen acá abajo ustedes. 6x más 6i menos 21. La hemos multiplicado a la ecuación de abajo por 3, que es justamente el mínimo común múltiplo que habíamos sacado, que el libro sacó entre 6 y 2. Pero como les digo, no hace falta cuando los números sean tan sencillos sacar mínimo común múltiplo, porque con tan solo pensar un rato qué número debería ser ya lo pueden sacar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Para eliminar la variable y ahora lo vamos a restar. Restar porque tenemos el mismo signo en la variable que queremos eliminar. Más 6 y más 6. Entonces restamos. X menos 6x, ¿cuánto es? Menos 5x. 6y menos 6y, 0. Entonces no se coloca nada acá porque me da 0. Y menos 1 menos menos 21. Por la regla de los signos, este menos con este menos se transforma en más y me quedaría menos 1 más 21. Que da 20. El menos 5 pasa al otro lado dividiendo y despejando obtenemos el valor de la incógnita. 20 dividido menos 5 igual a menos 4. Luego la solución del sistema es x que vale menos 4, y que vale 1 medio. De vuelta, verificamos la solución obtenida en cada una de las ecuaciones del sistema. ¿Cómo hacemos para verificarla? Reemplazamos el valor de x por menos 4 y reemplazaríamos el valor de y por 1 medio. Y verificamos que este miembro que está acá nos dé menos 2 igual que el segundo, para que se cumpla la igualdad. Y lo mismo hacemos para la segunda ecuación. Reemplazamos x por menos 4 y reemplazaríamos y por 1 medio y verificaríamos que el primer miembro de esta ecuación nos dé menos 7 como en el segundo. Ese sería entonces el método por suma y resta. Bien. Ahora luego viene el último método, que es el método por determinantes. Este método puede ser, chicos, uno de los métodos más extraños para ustedes porque acá se utiliza una herramienta matemática que son los determinantes. Es un operador que tal vez no lo han visto en matemáticas, pero seguramente lo van a ver cuando ingresen en el primer año de la facultad en álgebra, porque para resolver sistemas de ecuaciones en donde tienen más de dos variables, por ejemplo, supónganse que hubiesen tenido tres variables para despejar, x y z. Los métodos por igualación, suma y resta que vimos hace un ratito, generalmente no son muy útiles. Y lo que se termina por usar son los métodos por determinantes. Bien. Entonces, a este método también se lo conoce como método de Cramer. Para utilizarlo debemos recordar la definición de determinantes de segundo orden. Se trata del producto de los números de la diagonal principal menos el producto de los números de la otra diagonal, de un arreglo de números dispuestos en dos filas y dos columnas. El determinante que ustedes van a tener es este que está acá. Es un arreglo de 2 por 2. Tiene dos columnas. Las columnas son las hileras verticales y las filas las hileras horizontales. Entonces es un arreglo de números dispuestos en columnas y en filas. Tienen dos columnas y dos filas. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando ustedes vean esto, se resuelve de esta manera. Se multiplica la diagonal esta, a por b, menos la diagonal esta, c por b o b por c. Eso es independiente porque recuerden que la multiplicación es conmutativa. Así es como ustedes tienen que interpretar un determinante a la hora de resolverlo. Multiplican a por d menos c por b o b por c. Pero recuerden el orden, porque eso sí es importante, chicos. Es primero la diagonal que empieza en el extremo superior izquierdo y termina en el extremo superior derecho. Multiplican primero esta y luego esta. Recuerden eso porque es muy importante. Si cambian el orden le va a cambiar el signo del resultado. Si hacen primero c por b o b por c menos a por d, en lugar de obtener 2 van a obtener menos 2. Y un signo le cambia todo el resultado en un problema.
El método de Cramer calcula 3 determinantes para poder encontrar los valores de la incógnita. Nosotros vamos a calcular entonces 3 determinantes. Un determinante que le vamos a llamar determinante del sistema, que lo vamos a representar con este triangulito que es la delta mayúscula. El determinante de la incógnita, que le vamos a llamar delta x, de la incógnita x. El determinante de la incógnita y, que le vamos a llamar delta y. Y ahora le voy a explicar cómo se van construyendo cada uno de estos 3 determinantes. Pero este método, como le digo, si bien es más fácil utilizar los métodos anteriores, y generalmente en la prueba no le van a decir utilice tal método. Generalmente ustedes tienen libertad de utilizar el método que quieran, pero siempre y cuando esté bien utilizado. Yo les recomiendo que este sí se lo aprendan porque le va a ser útil para el primer año. Bien, el determinante del sistema está formado por los coeficientes de la incógnita. Sea el sistema, acá en lugar de utilizar números, utiliza letras para que sea más general la explicación. Entonces, vamos a poner, de acuerdo a este sistema, ax más b por i igual a f, cx más d por i igual a f, donde a y c son los coeficientes de la incógnita x. A y c, los coeficientes recuerden que son los numeritos que multiplica la variable x. Acá no estamos usando números, como les digo, para hacer más general este problema. Mientras que b y d son los coeficientes de la incógnita y. Además, e y f son los términos independientes, que es lo que nosotros le llamamos, no le llamamos, sino son los numeritos esos que aparecen sin multiplicar a ninguna de las variables. Dice, de lo cual resulta que el determinante del sistema, bien, el primer determinante, que era el que aparecía acá, ¿cómo se resuelve? Muy sencillo. En la primera columna, ustedes van a poner los coeficientes de su incógnita x. Es por eso que es muy importante, pero muy importante, que cuando vayan a resolver un sistema de ecuaciones con este método, escriban la primera y la segunda ecuación de esta forma. ¿A qué me refiero con de esta forma? A que primero pongan la variable x, luego la variable y al final el resultado que obtienen. Que no pongan acá primero la variable y acá luego la variable x, porque van a confundirse luego los coeficientes al colocarlo en este sistema. Entonces, recuerden eso que es muy importante. Primero se escribe la incógnita x, luego la y al final el resultado. ¿Cómo se forma el determinante delta de este sistema? Muy sencillo. En la primera columna se colocan los coeficientes de mi incógnita x. Vamos a poner a y c. En la segunda columna se colocan los coeficientes de mi incógnita y. Van a poner b y d. Lo resolvemos, el determinante del sistema sería a por d menos b por c. Ahora el determinante de las incógnitas x e y, ¿cómo se obtiene? Muy sencillo. Si vamos al determinante de la incógnita x, hacemos el mismo determinante, parecido a este, solamente que donde aparecía la columna en donde estaban los coeficientes de mi incógnita x, que era a y c, en lugar de poner a y c, lo sustituimos por los términos independientes e y f. Esta se conserva igual. Entonces, si yo estoy resolviendo mi incógnita x, entonces en la columna donde aparecía x lo sustituyo por los términos independientes e y f. Y si voy a resolver el determinante y, en la columna donde me aparecían los coeficientes de la variable y, lo sustituyo por e y f, por el resultado e y f. Y luego lo resuelvo. Me quedaría e por d menos b por f. Ese orden nunca cambia, porque así es como se resuelven todos los determinantes. E por d menos b por f. Y acá a por f menos e por c. Bien. Ahora, ¿cómo obtengo el valor de las incógnitas? El valor de cada una de las incógnitas del sistema se obtiene formando una fracción, cuyo numerador es el determinante de la correspondiente incógnita. O sea, el delta x, lo que calcularon ustedes acá, eso le va a dar un numerito, qué sé yo, 5, 10. Pero un número le va a dar. Y cuyo denominador es el determinante del sistema. El denominador que ustedes van a tener que emplear acá es el determinante del sistema, el resultado que han obtenido acá. Entonces, la incógnita x se obtiene haciendo la división entre delta x dividido delta y el de y, en lugar de poner delta x, ponen acá delta y. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para que se entienda mejor cómo utilizar la regla de Cramer o el método por determinantes. Resuelvo el siguiente sistema. Tengo 2x menos y igual a 6, x más 4y igual a 12.
Para armar los determinantes es necesario que las ecuaciones se encuentren ordenadas tal como se exponen en el ejemplo. ¿Vieron? Si ustedes se fijan, es lo que yo le decía en el paso anterior. Al principio me tiene que aparecer la incógnita x tanto en la primera como en la segunda ecuación, luego la incógnita y al final el resultado. Hacemos el determinante del sistema. El determinante del sistema en la primera columna, ¿qué poníamos? Los coeficientes de la variable x. Vamos a poner un 2. Y acá, que no aparece ningún número, recuerden que en realidad es el número 1 lo que deberían poner. Bien. En la segunda columna vamos a poner los coeficientes de la variable y. Menos 1 y abajo 4. Y vamos a resolver esto. 2 por 4 queda 8. Menos 1 por 1. Este menos es propio de cuando resuelvo el determinante. Menos por menos es más, así que me quedaría un 1 acá. 8 más 1, 9. Me da el determinante 9. Calculamos el determinante de una de las dos incógnitas ahora. De la incógnita delta x. ¿Qué hacía? Donde aparecía la columna de los coeficientes de la variable x, los voy a sustituir entonces por 6 y 12, que serían los de los resultados. Y resuelvo. La otra queda tal cual. 6 por 4, 24, menos 1 por 12, me va a quedar 24, más 12, que es 36. Calculamos ahora el determinante de la segunda incógnita, delta y. Entonces, para calcular delta y, donde aparecían los coeficientes de la variable y, ahora lo sustituyo por los resultados, que serían 6 y 12. Entonces me quedaría 2 por 12 menos 6 por 1. 2 por 12, 24, menos 6 por 1, menos 6. 24 menos 6, 18. Y ahí terminaría. O sea, el cálculo de los determinantes. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor de cada una de las incógnitas? X era delta x entre delta. Me fijo cuánto valió delta x, 36, y delta 9. Entonces lo que hacemos es 36 dividido 9, eso da 4. Delta y valía 18 y delta 9. Entonces lo que hacemos es 18 dividido 9 y eso da 2. Por lo tanto, la solución del sistema es 4,2. Este sistema sigue siendo también compatible determinado. Bien, ¿cómo hacemos para verificar que esta solución sea correcta? Como les dije anteriormente, reemplazamos cada uno de los valores que hemos obtenido en las dos ecuaciones, en donde aparece x por 4 y en donde aparece y por 2, y verificamos que se cumpla la igualdad. Bien, eso sería todo entonces los métodos que vamos a ver, los métodos analíticos. Vamos con la actividad 20. Dice, resuelve por sustitución cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones. Acá lo que tendríamos que hacer es resolver la primera ecuación, que es x menos 4y igual a menos 25, menos 10x menos 5y igual a 5. Yo voy a resolver esta que está acá. Las otras se las dejo a ustedes como ejercicios. Bien, vamos por el método de sustitución. En el método de sustitución, ¿qué hacíamos? Escogíamos una de las dos ecuaciones y de esa ecuación despejábamos una de las incógnitas que nosotros quisiéramos. ¿Cuál utilizo? Chicos, recuerden que utilizo la que sea más fácil de despejar. En este caso yo usé la primera, x menos 4y. ¿Qué voy a despejar de acá? La variable x, que es la más fácil de despejar. El menos 4y, como pasa al otro lado, como más 4y. Entonces me va a quedar x es igual a menos 25 más 4y. Por lo que me va a quedar la de abajo, menos 10x menos 5y igual a 5. Esa no la toco. Ahora, el segundo paso en el método de sustitución, ¿qué era? Donde en la segunda ecuación, donde aparecía la x, que era la variable que yo despejé de la primera, la reemplazo por el valor que obtuve en la primera ecuación. Entonces, escribo de vuelta la segunda ecuación, menos 10 por, y donde aparece la x lo sustituyo por el despeje del primer paso. Me quedaría menos 25 más 4y menos 5y igual a 5. Cuando hago distributiva me queda 250 menos 40y menos 5y igual a 5. Menos 40y menos 5y menos 45y. 250 pasa al otro lado restando, 5 menos 250 me da menos 245 y el 45 que está multiplicando la y pasa dividiendo. Cuando simplifico esto por 5, tanto arriba como abajo, me da 49 novenos. ¿Qué hago ahora para obtener el valor de la variable x? Muy sencillo. De la primera ecuación, en donde yo había despejado la variable x, sustituyo y por el valor que obtuve, que es 49 novenos. Entonces me quedaría menos 25 más 4, en lugar de poner y, ahora coloco 49 dividido 9. Cuando resuelvo todo esto me da menos 29 sobre 9. ¿Cómo hago para verificar que estos valores sean correctos? Bueno, me voy a la primera ecuación
y a la segunda y sustituyo los valores de x y de y por los que acabo de obtener. Entonces donde aparecía la x ahora lo sustituyo por menos 29 sobre 9 y donde aparece la y lo sustituyo por 49 sobre 9. Cuando realizo los pasos verifico que en la primera ecuación me da 25 también y en la segunda, que era menos 10 por x, ahora x lo sustituyo por menos 29 sobre 9, menos 5 por, donde aparece la y, por 49 sobre 9. Cuando resuelvo cada uno de los pasos, obtengo que 5 es igual a 5. Y de esta manera hemos verificado que estos dos valores son soluciones para mi sistema. Bien, ¿cómo deberíamos escribir el resultado final? Se pone la S igual, se abren llaves, luego paréntesis, luego coloco el valor para la solución en x, que es menos 29 sobre 9, coma, y luego el valor para la variable y, que es 49 sobre 9. Bien, vamos a resolver ahora por igualación, que era el segundo método analítico que vimos, el primer ejercicio, el A. Tengo 2x menos y igual, 2x menos 1 igual a y 3y menos 2 igual a x. Recuerden que en el método de igualación lo que hacíamos era despejar la misma incógnita simultáneamente de las dos ecuaciones. Yo la incógnita que decidí despejar fue la incógnita y. Si ustedes se fijan, en la primera ecuación ya está despejada la incógnita y. Tengo 2x menos 1 igual a y. ¿De dónde debería despejar la incógnita y? De la segunda, que es justamente lo que hice abajo. Despejé la incógnita y de la segunda ecuación. Yo tenía 3y menos 2 igual a x. El menos 2 que está restando pasa al otro lado sumando. Me queda x más 2. 3y igual a x más 2. El 3 que está multiplicando a la y pasa dividiendo y me quedaría x dividido 3 más 2 tercios. Ahora, como ya he despejado y de las dos ecuaciones, en realidad de la primera nunca lo despejé porque ya venía despejado, lo que hago es igualar los términos en donde no aparece la y. Me quedaría 2x menos 1 igual a x sobre 3 más 2 tercios. Y de acá lo que hago es despejar la variable x, porque ya me quedó todo en función de la variable x. El x sobre 3 pasa al otro miembro restando, me queda 2x menos x sobre 3. Acá hago mínimo como un múltiplo para juntar las dos fracciones. Me quedaría 3 dividido 1 a 3 por 2, 6x, menos 3 dividido 3, que es 1, por x, 6x menos x. Y acá también, junto a las dos fracciones, me quedaría 3 dividido 1, 3 por 1, 3, que es esto que está acá, más 3 dividido 3, 1 por 2, 2. 6x menos x, 5x dividido 3, y acá 3 más 2, 5 tercios. El 3 que está dividiendo pasa multiplicando, se cancelan los 3 y me quedan 5x igual a 5. El 5 pasaría dividiendo, 5 dividido 5, 1. X vale 1. ¿Cómo hago para obtener el valor de la variable y? Me voy a cualquiera de las ecuaciones en donde quedaba despejada y en esta o en esta y sustituyo x por 1. Yo utilicé la primera, entonces me quedaría 2 por, en lugar de poner la x, ahora pongo 1 porque ya conozco el valor de la variable x. Entonces me quedaría 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y vale 1. Y x también, 1. La solución, de vuelta, ¿cómo se escribe? Se escribe una S igual, abro llaves, luego paréntesis, coloco 1,1, cierro paréntesis y luego llave. Para verificar que esta sea mi solución, de vuelta, chicos, donde aparece la x reemplazo por 1 y donde aparece la y reemplazo por 1 también. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y valía 1, así que 1 es igual a 1, se verifica la igualdad. Vamos acá a la segunda ecuación. 3 por 1, 3, menos 2, 1. X valía 1, así que me queda que 1 es igual a 1 y se verifica de vuelta la igualdad. Por lo que las soluciones que hemos obtenido son las correctas. Bien. En la actividad 21 dice, clasifica y determina analítica y gráficamente el conjunto solución de los sistemas. Bien, acá yo lo que hice fue resolver el ejercicio A. En el ejercicio A lo que usé fue el método por suma y resta, ya que en los dos ejercicios anteriores habíamos utilizado el de sustitución y el de igualación. Acá en realidad no me dice qué método en sí tengo que utilizar, qué método analítico. Ustedes pueden utilizar el que quieran, chicos. Pero yo utilicé el de suma y resta para que lo repasemos. Bien.
Tenemos la primera ecuación que es x menos 2y igual a 1, x menos 2y igual a 1 y 2x menos y igual a 2. Acuérdense que en el método por suma y resta lo que trato de hacer es multiplicar alguna de las ecuaciones para que me quede el mismo coeficiente en alguna de las variables. Yo acá lo que busqué es tratar de eliminar la variable x, entonces multipliqué todo esto por 2 y todo esto por 2, para que me quedara el mismo coeficiente en la primera y en la segunda. Me queda 2 por x, 2x, menos 2 por 2y, menos 4y y 1 por 2, 2. Ahora, una vez que ya multipliqué por 2 la primera ecuación, para que coincidan los coeficientes, resto la ecuación obtenida de la segunda, que era 2x menos y igual a 2. 2x menos 2x, 0x. Esto desaparece directamente. Menos 4y, menos por menos me queda más y acá. Por lo que me quedaría menos 4y más y, menos 3y, y 2 menos 2, 0. El menos 3 que está multiplicando la y pasa dividiendo y me queda y igual a 0. Yo podría utilizar de vuelta el método por suma y resta. Ahora lo que debería hacer es multiplicar la de abajo por 2 y luego volver a restar. Pero en lugar de hacer eso, me conviene reemplazar de la primera ecuación, como ya obtuve cuánto vale y, por 0, y de acá despejar x. Me quedaría x menos 2 por 0 igual a 1. Entonces me quedaría x menos 2 por 0, que es 0, x igual a 1. Este método que yo he utilizado es la primera parte por suma y resta y la segunda por sustitución. Generalmente yo les recomiendo que solamente se basen en un método y obtengan tanto la variable x como la variable y con ese mismo método. Yo acá hice una combinación de los dos métodos porque era justo en este caso en especial más sencillo hacerlo así. Pero yo les recomiendo que traten de evitar esto que acabo de hacerlo. Es para que no se hiciera tan larga la explicación. Que usen o el método por suma y resta o el método por sustitución o por igualación. Pero no una combinación de ambos como hice yo. ¿Por qué? No es que se lo vayan a considerar mal, pero muchas veces si ustedes la primera vez que están viendo esto se pueden confundir o cometer errores por combinar los dos métodos. Bien, ¿qué hacemos ahora? Esto lo vamos a resolver gráficamente también. ¿Se acuerdan cómo se resolvía gráficamente? Despejábamos de la primera ecuación la variable y, de la segunda ecuación también la variable y. Cuando lo despejen van a tener esta ecuación y esta ecuación que está acá. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener la solución gráficamente? Graficamos esta ecuación y esta. Eso se lo dejo a ustedes el despeje, chicos. Si tienen alguna duda o no les sale, me consultan en tal caso por el grupo de WhatsApp y me voy fijando cómo lo hicieron. Pero el despeje, como le digo, es fundamental saber despejar las ecuaciones porque en esta unidad la van a utilizar mucho la herramienta esa de despeje matemático. Bien, cuando graficamos las dos rectas, vemos que se cruzan en y igual a 0 y x igual a 1, que es justamente los valores que obtuvimos. X igual a 1, si ustedes se fijan, corta justo las dos rectas en x igual a 1 y en y. Recuérdense que el valor de y se ve sobre el eje vertical y y vale 0, que es justamente los valores que hemos obtenido analíticamente. Y vale 0 y x vale 1. Por lo tanto, como es el sistema compatible determinado, porque las rectas se cortan en un punto. La solución es entonces 1,0. ¿Qué hubiese pasado si el sistema hubiese sido incompatible o un sistema compatible indeterminado? Bien, si hubiese sido sistema compatible indeterminado, si hubiese tenido infinitas soluciones, cuando traten de despejar las variables nunca van a obtener un valor como y igual a 0. Al final le va a quedar 0 igual a 0, 2 igual a 2, 3 igual a 3, 5 igual a 5, o sea, el mismo número tanto a la izquierda como a la derecha, pero la incógnita le va a desaparecer. Eso es cuando el sistema sea compatible indeterminado. Si el sistema es incompatible, le va a quedar una igualdad absurda. Por ejemplo, 2 igualado a 1, 3 igualado a 2. Eso que le estoy diciendo, chicos, ya lo habíamos visto en unos dos videos anteriores, que yo les decía básicamente que existían tres tipos de soluciones: determinada, indeterminada y que tenía infinitas soluciones. Bueno, eso mismo también sucede en los sistemas de dos ecuaciones. Así que recuerden, cuando le quede así x igualado a un determinado valor, el sistema siempre va a ser compatible determinado.
Si le queda al final 1 igual a 1, 2 igual a 2, igualado el mismo número, el sistema va a ser compatible indeterminado. Y si le queda un número igualado a otro que no es igual, como por ejemplo 3 igual a 2, 0 igual a menos 1, el sistema va a ser incompatible, no va a tener solución. Bien, pasemos ahora a los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Dice, existe un tipo de sistema particular que se denomina sistema homogéneo. Un sistema de ecuaciones lineales es homogéneo si todos los términos contantes, que serían los resultados, los términos independientes, de cada una de las ecuaciones que lo conforman son cero, es decir, tiene la forma siguiente. Un sistema homogéneo siempre admite por lo menos una solución trivial, x igual a 0 y igual a 0, lo cual es lógico porque si ustedes de acá, chicos, reemplazan la x y la y por 0, es una solución porque le va a quedar una identidad a ambos lados, le va a quedar 0 igual a 0 y 0 igual a 0. Miren, A1 puede ser cualquier número. Cuando yo lo multiplico por 0, ¿cuánto me da? 0. Y B1, que puede ser cualquier número, cuando yo lo multiplique por 0, me va a dar 0. 0 más 0, 0. 0 igual a 0, sí. Y lo mismo va a ocurrir en la ecuación de abajo. Por lo tanto, siempre un sistema homogéneo tiene una solución. Siempre. ¿Qué quiere decir que tenga solución? Que siempre es un sistema compatible. Siempre tiene solución. Ojo. No confundirse sistema compatible determinado con sistema compatible a secas. Siempre tiene solución un sistema homogéneo, pero esa solución puede ser única o puede tener infinitas soluciones. O sea, el sistema puede ser compatible determinado o puede ser compatible indeterminado, pero siempre es compatible, a eso voy. Porque siempre va a admitir esta solución, x igual a 0 y igual a 0. Bien. En la actividad 22 dice, resuelve los siguientes sistemas homogéneos y clasifícalos. Clasifícalos se refiere a si es compatible determinado o compatible indeterminado. Acá, si ustedes se fijan, tanto el de arriba como el de abajo son sistemas homogéneos, porque los términos independientes valen en los dos 0. Ojo, los dos tienen que valer 0. Si uno vale 0 y el otro vale 3, eso no es sistema homogéneo. Sí o sí, los dos tienen que valer 0. Tanto de el término independiente de la primera como de la segunda ecuación. Bien, resolvemos este. Yo acá el método que utilicé para resolver fue el de sustitución. De la segunda ecuación despejo una de las variables, la variable x, me queda x igual a y. Y luego de la ecuación que no utilicé, que es la primera, donde aparece la x, la reemplazo por y. Me va a quedar 3 por, en lugar de poner x, como x es igual a y, lo sustituyo por y, me va a quedar 3 por y menos 2y. 3 menos 2y, ¿cuánto es? Y es igual a 0, y como y es igual a 0, reemplazo en la primera ecuación el valor de y por 0, y me queda que también x es igual a 0. ¿Cómo es este sistema? Compatible determinado. ¿Cuál es la solución que admite? X igual a 0 y igual a 0, que era la que habíamos visto anteriormente, porque siempre admite esta solución. En este caso el sistema es compatible determinado. ¿Cómo me di cuenta de eso? Muy fácil, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, eso se lo dejo a ustedes, van a agarrar la primera ecuación, van a despejar y de la segunda ecuación también van a despejar y van a graficar las dos rectas, y si se cruzan en un solo punto el sistema va a ser compatible determinado. Cuando la grafiquen ya se van a dar cuenta que las dos se intersectan, las dos rectas se intersectan en el origen de coordenadas, o sea en el punto 0, 0. X igual a 0 y igual a 0, justo en el origen de coordenadas. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Vayan haciendo las actividades que yo he ido haciendo y he dejado los puntos esos para ustedes. Yo igual al final del video les voy a ir diciendo cuáles son. Y si tienen alguna duda me van consultando. Bien, nos estamos viendo chicos. Hasta la próxima.